El alto rendimiento es el límite entre lo fisiológico y lo patológico, ¿eh? Es el límite entre lo bueno y lo malo. Los deportistas de deportes extremos muchas veces superan ese límite. Conviven con el dolor es crónico y el dolor forma parte del deporte de alto rendimiento. Tiene que estar muy entrenado desde el punto de vista psíquico y desde el punto de vista físico y desde el punto de vista fisiológico. Sin una cuota muy alta de pasión, nadie puede hacer alto rendimiento porque implica dejar todo. Es peligroso. Impone que ese organismo se enfrente a la muerte, en definitiva. La apnea tiene como dos fases. Una, al principio, es una fase de mucha calma, de mucha paz. Uno se siente pleno porque tomaste mucho aire en superficie, entonces estás como lleno. Pero en algún momento eso todo se termina y el cuerpo empieza a reaccionar a esa situación, a lo que está pasando por dentro, porque hay muchas reacciones químicas, fisiológicas. Se va acumulando el dióxido de carbono, va acumulándose ácido láctico también. Y empieza la otra fase, que es la fase de lucha, que es donde vienen las contracciones diafragmáticas, de los músculos intercostales, incluso a veces la espalda misma, tiene movimientos de contracción. Y el apneísta entrena para tolerar eso, para saber hasta qué punto tolerarlo, porque no es solamente cuánto aguantamos, sino que hay que saber cuándo emerger. Era muy chiquitita, tenía 4 años, me llevaban para que jugara en la pileta. Y un día me pasé a la pileta más grande, a escondida del guardavidas. Me fui por el borde de la pileta, así agarrándome, hasta que llegué a lo que es la línea roja, que está prohibido pasar para allí. Y me acuerdo, lo tengo muy patente ese recuerdo, que empecé a soltar solita, ya segunditos, y aprendí a flotar sola, o sea, aprendí a flotar. Traté de flotar sola, hasta que el guardavidas me vio. Entonces, en ese momento se dieron cuenta de que yo tenía muchas ganas de hacer lo que hacían los chicos que nadaban, y a partir de eso, el sábado siguiente, me llevaron a aprender a nadar. En ese entonces, en la pileta, además de nadar, me gustaba jugar abajo el agua. Jugar como todos los chicos, hacíamos juegos, pero había algo más que me gustaba a mí, que era recorrer la pileta por abajo del agua tratando de nadar pecho. Era muy chiquita, tenía 10 años, y empezaba a descubrir cosas. Y tenía una obsesión muy grande con llegar a la otra punta de la pileta, recorrer los 25 metros. Yo no sabía que es un deporte, nunca se lo había visto hacer a nadie. Sin embargo, había algo en mí que quería lograr eso, y lo intenté una vez, salí a los 3 metros, lo intenté otra vez, y un día llegué. Y en el año 2012 me enteré que era un deporte, que había reglas, que había campeonatos, que incluso en Argentina había gente que lo hacía. Y empecé a interiorizarme y dije, eso es lo que a mí me gustaba hacer cuando era chiquita. Y justo en el año 2013 se dio que regresaron las competencias a Argentina. Y bueno, fue donde me acerqué por primera vez a la apnea como un deporte, más al principio como una curiosidad para ponerme a prueba a mí.
Para mí el año ese en el que empecé había empezado complicado, ¿no? Un año en que sentía que se me desarmaba todo lo que había ido formando y que yo estaba derrumbándome en todos los sentidos, anímico, físicamente, moralmente, me venían pasando cosas así difíciles. Entonces necesitaba como aferrarme a algo, a una meta, a un objetivo, a un algo. Y esa competencia que apareció en el camino fue como esa luz, ¿no? que quise seguir, que agarré, y a partir de eso, bueno, es como que no paré. La apnea estática es cuando por ahí se pueden percibir más intensamente todos estos cambios que sufre el cuerpo porque uno está quieto. Estamos entrenando una capacidad que tenemos todas las personas. Y eso sucede porque tenemos lo que se llama reflejos mamíferos de inmersión, que compartimos justamente con todos los mamíferos marinos especialmente. Si nosotros nos sumergimos en el agua, lo primero que vamos a tener es un reflejo que va a ir a una bradicardia, es decir, va a disminuir la frecuencia cardíaca, el reflejo del buceador. Esto hace que el organismo se proteja. El organismo siempre se va a proteger y es extremadamente sabio con esto. Incluso también te baja el metabolismo, aparece el frío que no es un frío común, ¿no? Y a medida que transcurre todo eso, lo que va sucediendo es que se va acumulando dióxido de carbono en el cuerpo. Y eso es lo que genera en realidad que se activen algunos músculos para obligar al cuerpo a renovar la respiración. El aumento del anhídrido carbónico, el aumento del ácido carbónico y la disminución del oxígeno estimulan el centro respiratorio y le dicen al organismo, che, respirar porque me estoy quedando sin oxígeno. Y ahí es donde hay que tener mucha atención, porque es más claro cuando se acumula el dióxido de carbono, todas esas señales, que cuando va disminuyendo el oxígeno, porque uno va como perdiendo cierta lucidez. Cuando uno se pasó de ese límite, ¿qué ocurre? Nuestro cuerpo es tan inteligente que también activa instintos de supervivencia, ¿no? Entonces el cerebro se apaga para conservar ese poquito de oxígeno que te queda, consumiendo lo menos posible, y te desmayas. Que es lo que en apnea técnicamente se llama un blackout. O a veces te pasa lo que se llama un samba, que no te desmayas, pero que salís con un descontrol motriz. Y el riesgo en realidad es que si te pasa y estás solo, te puede pasar algo grave. Por eso la apnea, el principio fundamental es nunca hacerlo solo, siempre acompañado. Y claro, yo estaba haciendo las cosas de una manera muy improvisada, sin ordenarme, sin vivirlo como un deporte, desacomodando mi vida para hacerlo. Lo planteé con mi hermana y Eloísa, que hoy es mi entrenadora, a partir de eso me dijo, yo te voy a ayudar, pero vos tenés que confiar en mí. Y yo creí en ella y sentí con mucha responsabilidad esa tarea, ¿sí? Por eso el tema de la planificación. Necesitas tener siempre, día por medio, aunque sea un entrenamiento de apnea, ¿sí? Para sentirte más seguro después también, porque eso también te fortalece la mente. Era yo poder olvidarme de todo y quedarme en manos de ella y que ella me planificara un entrenamiento. Yo no saber qué iba a hacer en la pileta hasta que no llegara a la pileta. Y a partir de eso empezamos a hacer un trabajo más metódico y creo que nos fuimos complementando y armando un muy buen equipo. Mañana en la prueba de estática, el tiempo cuando vas a competir va a ser a las 11, el top. Un top oficial a las 11. Sí, hay que coordinar bien estos tiempos, así vos podés entrar bien en calor.
Me Hay tiene que estar alcanzar para atenta. hacer el calentamiento que voy a hacer. Sí, una de estática de 3 minutos y 2 de 4. Voy a tratar de hacer 2 de 4. Sí, en ese tiempo. Tendríamos que llegar a la pileta, no tanto antes porque me voy a poner nerviosa. No, antes no. Sí, 9 y... 9:30, 9:20. Y 20, y 20. Y 20 está Sí. bien. Con el tema del check, ¿dónde preferís que toque? ¿En el hombro derecho o el izquierdo? Acá. Derecho. Derecho. Sí. En el derecho y así muy suave. Bien. Sí. Súper suave. El Sí. dedo bien arriba, no un check así, suavecito. Ujú. Bien arriba. Ok. ¿Entendido? Sí. Deja transcurrir el tiempo. Si pasan los 2,5 y yo todavía no tengo contracciones, no tengo ningún movimiento, vos Sí. déjalo. Sí, decímelo más, haceme un toque más fuerte si yo paso los 5 minutos. Bueno, Recordame los ojos, que abra los ojos. Recordame que apoye los pies para firmarme con pocas palabras, porque en esos momentos la cabeza no funciona muy bien. sí. Pocas Bueno. palabras y Y nada más. nada más. Y vamos a ver qué sale. Hacemos todo lo mejor. Ay, va a Vamos salir todo ver. bien. Eso. Voy a batir mi récord mañana. Ojalá, Ludi. Como apneísta, unos ejercicios previos que van ralentizando todas las funciones, van haciendo que el corazón se vaya calmando, el metabolismo baje. Entonces llegás a esa situación ya más bien relajado, pero también es cierto que es una competencia y que hay nervios. Cuando escuchás la voz del juez, el conteo regresivo afuera, hay algo que te late. 5, 4, 3, 2, 1. Official top. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y cuando empieza a correr el tiempo, trato primero como que de repasar todo mi cuerpo, con los ojos cerrados, porque ya desde antes estoy con los ojos cerrados. Trato de ir repasando todo para ir relajando cada centímetro del cuerpo. Incluso lo más difícil y lo último son los esfínteres. Hasta ese punto se llega. Relajar el cuerpo y también relajar la mente. Es difícil disociar una cosa de la otra, pero la mente es lo más difícil de aplacar, porque tenés que pensar que no estás en esa situación, o sea, tenés que evitar pensar, por empezar, porque el pensamiento te consume mucho oxígeno. ¿Y cómo haces para no pensar? Entonces lo que me fui dando cuenta es que uno tiene que empezar a anular estímulos, y que lo que más difícil es de anular es el sonido. Porque siempre en esa situación vas a tener sonidos y siempre el oído busca un sonido en toda la habitación al que estar atento. Y lo que trato es de eso, de buscar elegir uno de esos sonidos y a eso prestarle atención. Y lo que me ha pasado en una de las últimas competencias, que es donde pude estar mucho más tiempo en esa prueba, es que había un sonido en la pileta de un motorcito que me aislaba del sonido exterior y que a la vez me hacía escucharme muy fuerte mi propio corazón, porque la presión intratorácica es fuerte, porque los pulmones se han expandido, entonces el corazón queda medio aplastadito, y en esa situación o te puede molestar o te tenés que amigar y hacer que eso te sirva para la prueba, y eso hice. Y el corazón se sentía cada vez más, se sentía fuerte, pero cada vez más pausado, y como estaba todo el cuerpo relajado, y llegué a un punto de concentración tal que me sentí un corazón que flotaba. En esa fase de calma sentí eso. Y llega un momento en que no estás ni despierto del todo, ni tampoco dormido, porque no te puedes dormir, porque no deja de ser una situación de riesgo, estás sin respirar. Y tenés además que ir monitoreando todo lo que pasa en tu cuerpo, para ver si hay alguna señal, o para relajar un poco más un dedo, por ejemplo, para ver si tenés tenso el cuello o la glotis. Entonces es un estado de conexión muy fuerte con el cuerpo, de desconexión con el afuera, pero también de alerta. Y llega un momento en que el cuerpo empieza a reaccionar y te va a pedir que ya basta de esa situación y que respires
que largues todo ese dióxido de carbono que tenés y que renueves el aire y que salgas a respirar. Bueno, ahí empezás a notar que la espalda de Ludmila se mueve, hace este gesto, que las manos se ponen blanquitas o moradas, que quizás se empieza a incomodar, empieza a moverse, las piernas también. Y sentís el cuerpo, si bien relajado, tratás de seguir relajándote, ya es más difícil porque hay mucha vasoconstricción, hay mucha rigidez, hay frío, las manos se sienten frío, las caras, a veces el cuerpo, según si tenés un neopren más grueso o más fino, o la temperatura del agua de la pileta, empezás a ser más permeable a todas esas condiciones negativas, que son las excusas justamente para salir. Vos decís, bueno, tengo frío, salgo. Y no, sabés que te podés bancar un ratito, sabés, porque aprendiste que pasan cosas en tu cuerpo y es normal. Pero bueno, ¿hasta qué punto lo vas a tolerar eso? Entrenaste y más o menos tenés una idea de cuánto podés llegar a estar. Y afuera está la persona que te canta que vas X cantidad de tiempo y además, por regla, en un determinado momento vos tenés que dar señales de que está todo bien. Te tocan el hombro y vos tenés que levantar un dedo o la señal que hayas establecido antes. En mi caso siempre levanto este dedo. Entonces te tocan y es como que te sacan de ese estado. Como que tenés que estar en todas partes, metida en el reloj, en el tiempo, en lo que le tenés que decir a esa persona y a lo que te dice el juez, porque el juez te dice check, entonces tenés que tocar cada 5 segundos, en esos momentos, cada 10 segundos, tocar, y ella me hace este gesto, que está todo bien, entonces le expreso a los jueces, está todo bien. Lo que se siente cuando estás en ese momento final en que tenés que emerger es muy particular en cada apneísta. Algunos te dicen que a veces viene como una visión de túnel, otros te dan otras señales. A mí lo que me pasa, lo que siento, es mucha felicidad. Es como que estoy embriagada de felicidad y que quiero seguir ahí permanentemente. Siento que no tengo que salir a respirar y justamente es el momento en que tengo que salir a tomar aire. Esa es la señal que yo tengo. A veces no llego a eso, a veces sé reconocerla antes. 5:30, las piernas. Protocolo. A mí la apnea es muy irónico, porque es un deporte que el que lo ve desde afuera ve a una persona que va al límite, que se quiere hacer daño, asocia esto con la muerte, porque es inevitable, el que no conoce lo asocia así. Sin embargo, a mí, para mí es todo lo contrario. Me ayudó a saber decir no, a saber reconocer cuando algo o alguien me está dañando o me va a dañar, a saber frenar las cosas a tiempo. De todas las pruebas estas que hay en la apnea, mi favorita siempre ha sido lo que se llama apnea dinámica sin aletas. ¿Qué es el nombre técnico? Para mí es simplemente nadar por debajo del agua en subacuático de la forma más genuina y natural posible. Es mi favorita porque me acerca un poco a esa nena que lo hacía cuando era chiquita. Y un amigo chileno, Diego Saavedra, me dijo, estás muy cerca del récord panamericano. En ese momento eran 121 metros el récord. Y yo no tenía ni idea de cómo eran esas cosas, pero me quedó eso en la cabeza. Y mi vida empezó a transformarse para lograr ese récord que no sabía ni para qué me iba a servir. Y en un entrenamiento logré mejorar esa marca, ese récord panamericano del que tanto me habían hablado. Y eso me llenó de confianza. Cuando vino la competencia, yo no pude hacerlo en la competencia. Después de eso, a los pocos meses, vino el campeonato panamericano en México, me propuse ir. Y si bien gané la prueba esa, que para mí era mi favorita, la más importante, la que quería con todo el alma, hice 115 metros. Otra vez no había podido lograrlo. Me traje la medalla de oro,
pero no tenía conmigo ese récord que era lo que más quería. Nadie consigue sus sueños si no tiene una alta tolerancia a la frustración. En la vida de un deportista siempre hay muchas frustraciones, que algunos las pueden asumir y otros no las pueden asumir. Y al año siguiente se hacía un campeonato mundial en Francia. Eso iba a ser en el año 2015. Y hubo algo acá adentro que me dijo que yo tenía que estar ahí. Y bueno, y ese año, en el año 2015, empezamos a tratar de entrenar, pero era como, más grande era el sueño, más grandes eran los obstáculos. Obstáculos en lo laboral, obstáculos en mi salud, porque ese año también me apareció una lesión en la cervical y bueno, empecé a consultarlo, me hicieron una resonancia magnética y saltó que tenía una lesión. Y entonces después teníamos muy poquito tiempo para entrenar en la pileta. Y además tenía que hacerlo con mucho cuidado por esa lesión que tenía en la espalda. Sin embargo, llegamos allá y a pesar de todas esas cosas, en ese momento, en ese mundial, lo logré. Y en ese mundial, además, lo hice 2 veces, porque en la clasificación superé esa marca de 121 metros, que la tenía una venezolana. El primer día hice 132 metros y al día siguiente había que repetirlo porque clasifiqué y fui a la final y hice 134 metros con 27 centímetros y 2 veces el récord panamericano. Y en ese mundial además quedé cuarta. Que las 3 primeras eran las que iban a quedar, pero nadie esperaba que esas 2 chicas que habían venido de Argentina, que había algunos que nos preguntaban si hablábamos en portugués, nadie esperaba que esas chicas fueran las que quedaran en cuarto lugar. Y yo desde el mundial no me traje ninguna medalla, sin embargo me traje algo que creo que es más valioso que todo eso, que es un abrazo que nos dimos con Eloísa, que por suerte alguien lo retrató en una fotografía y que ahora tengo un cuadro así grande en mi casa y me quedó acá. Me quedo acá porque en ese abrazo fue el abrazo de Eloísa, fue el abrazo a mi familia, fue el abrazo a mí misma, de sí, lo lograste, pudiste, creé en vos, porque podés hacer esto y muchas cosas más. Y al año siguiente de eso dijimos, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué más? ¿Dejamos acá? ¿Ya está? ¿Logramos el objetivo o seguimos con esto? Porque ahí es como que tu definición de vos mismo está en juego. ¿Sí? Hasta un momento eras un aspirante a y ahora sos eso. Entonces necesitas cambiar como esa personalidad te cambia. Tu identidad, tu forma de definirte a vos mismo está cambiada. Entonces es una adaptación que puede requerir un proceso que a muchos les cuesta. Y también repreguntarme, ¿y para qué sirve un récord? ¿Para qué sirve tener todo eso? Bueno, sí, te sirve porque si querés competir, si querés seguir compitiendo, te sirve, te abre puertas para conseguir los apoyos que después conseguí, pero sobre todo me sirvió el proceso. Sirvió de una manera más personal y más profunda que lo que puede verse plasmado en un certificado que te diga que hiciste tanta cantidad de metros sin respirar. O sea, cada uno de esos metros para mí es uno de esos días en el que renuncié a cosas, en el que incorporé cosas a mi vida también, importantes.
Y bueno, y al año siguiente, en el año 2016, entonces nos decidimos a continuar. Y ese año pudimos ir a 2 competencias internacionales y en las 2 me superé. No pierdo ese disfrute con el que siempre me acerqué al agua. Lo sigo haciendo por eso, porque lógicamente en una situación que es tan rara y tan anormal, encuentro placer. Para mí el agua y más el estar abajo del agua siempre fue sinónimo de refugio y de libertad. Y por sobre todas las cosas me ayudó a volver a creer en mí, a ser esa persona segura que siempre fui, a darme una alegría distinta, aunque suene muy loco. Pero con este deporte yo soy muy feliz.